Seguimos. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, bueno, los 1000 de los servicios, el transporte y seguros, lo registramos entonces como en la balanza de servicios y en la salida de divisas, con signo positivo. El punto D dice, un turista residente gasta en el exterior $200 en concepto de viajes, hospedaje, regalos, diversiones. Estas sumas son abonadas a los extranjeros por medio de cheques del viajero emitidos por un banco local que posee recursos propios en divisas. Entonces, en este caso, el extranjero va a obtener servicios en el extranjero y va a pagar con cheques del viajero que los va a abonar un banco local. Entonces, en principio tenemos que ver, el turista residente gasta en el exterior. En ese caso, ¿qué sería? Un residente. ¿El residente dónde es? Argentina. En Argentina, que gasta en el exterior en concepto de turismo. O sea, que importa. ¿Importación o una exportación? De servicios, importación. Importación de servicios, que lo voy a registrar con signo negativo, 200. Y en este caso lo que tiene el turista son cheques del viajero que lo emite en el exterior y después lo va a abonar un residente local que es el banco. ¿Sí? En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dónde tiene esos 200? ¿Quién es el residente que emite los cheques del viajero? El banco, entonces. El banco. Por eso se registra dentro del sector financiero con signo positivo. Exactamente. El punto E dice, se vencen intereses correspondientes a préstamos del Fondo Monetario Internacional por un valor de $10.000, de los cuales se abona solo la mitad con divisas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional emitió un préstamo al gobierno nacional por un total de $10.000, de los cuales abona la mitad con divisas. O sea, nosotros pedimos plata ahí. Exacto, el Fondo Monetario Internacional hizo un préstamo al gobierno nacional, al gobierno provincial. Ahí aumentaría el... Lo que hace ahora es se vencen $10.000 en conceptos de intereses. ¿Qué tenemos que registrar? Los intereses primero. Y dice que se abonan la mitad de los intereses. ¿Se registra por los 10.000 o por 5.000? Por 5.000. Por 5.000. ¿Por qué por 5.000? Porque se abonan la mitad. Pero los intereses, ¿se acuerdan que se registraban por qué? ¿Por el método de qué? De devengado. De devengado. Y como se vean los devengado 10.000 enteros. ¿Cómo? Los 10.000 enteros serían en la parte de rentas y después tendríamos que dividirlo, si lo pagamos 5.000 con las reservas y los otros 5.000 lo pagamos después. ¿No? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Intereses pagados, por el concepto de lo devengado, lo registramos dentro de las rentas, de la inversión, con signo negativo, 10.000. Una parte se abonó. Entonces, es una salida de divisa, ¿sí? Una variación de reservas con signo negativo, porque es una salida de divisas por $5.000. Y el resto, los otros 5.000, es un aumento de pasivo que generó, en este caso, el gobierno nacional, provincial, o quien haya obtenido el préstamo del Fondo Monetario. O sea, ahí registramos en el público que lo seguimos debiendo. Un aumento. Esos 5.000. Claro. Esos 5.000, exacto. Lo debemos. Claro. ¿Sí? O sea, pagamos la mitad y la otra la seguimos debiendo. Eso es lo que registramos. Sí, no lo teníamos registrado porque todavía no estaban devengados. Tendríamos registrado el pasivo del préstamo, pero no teníamos registrado todavía los intereses porque no se habían devengado. Recién ahora se genera el pasivo, el interés. ¿Sí?
A mí me quedó una duda del punto D. ¿Por qué no se registra en variación? Del punto B, D, el del turista. el del anterior a este. Sí, Porque sí. no hay una salida de divisas, sino que se entregan cheques en el extranjero. No hay una salida directa de divisas. ¿Sí? Bueno, sí, sí. Siempre que tengamos, o sea, la variación de reservas siempre se registra cuando hay una salida de divisas. En este caso, por ejemplo, estos intereses, la mitad de los intereses, la mitad se una salida de divisas porque se pagaron. Entonces, registramos con el signo positivo estos 5.000 que se pagaron de los intereses que ya se habían vengado. Y lo demás se genera un pasivo. Por eso se acuerdan que el aumento de pasivo se registra con signo positivo, en este caso en el sector público, porque quien obtuvo el préstamo es el gobierno nacional, provincial o municipal. Bueno, ahora vamos a ver el F. Dice, inmigrantes residentes envían $1.000 en mercaderías a sus parientes en el extranjero. Entonces, el residente son inmigrantes que vivieron más de la mitad del año en el país. O sea, son extranjeros que viven en el país hace más de 6 meses, perdón, de 6 meses. Serían residentes ya. Serían residentes. Se dice inmigrantes residentes, ya son residentes. Claro. Envían $1.000 en mercaderías a parientes en el extranjero. ¿Dónde registramos eso? ¿Qué sería eso? O sea, sale plata. Viene de cambio. Viene de Balanza cambio. comercial. ¿Pero qué sería cuando decíamos que hay una salida que unilateral? ¿Hay una contraprestación en este caso? No, o No sea, hay una solo sale contraprestación. plata. Transferencia ¿Cómo? unilateral. Una transferencia unilateral. ¿Sí? Porque Con solo sale signo plata, es una negativo de donación. $1.000 porque hay una salida. Estas. ¿Sí? ¿Y acá qué? ¿Una salida de divisas? En este ¿Cómo? caso, ¿una salida de divisas? Sí. Ah, no, mercadería. Entonces, ¿dónde lo registramos? Ah, En la balanza comercial, con signo positivo, como si fuera una exportación. claro, la balanza de mercadería. Exactamente. ¿Sí? Si Ahora, hubiese entonces sido vos lo registraste en mercadería y en transacción unilateral. los 1.000 con signo negativo, porque hubo una salida de estos bienes, Sí. con signo negativo, transferencias unilaterales. Si eso hubiese sido una donación de dinero, lo hubiésemos registrado con signo positivo dentro de la variación de reservas, porque hubiese habido, me salió, una salida de divisas. Sí, me mezclé. En este caso hay una salida de bienes, ¿sí? Entonces lo tenemos que registrar dentro de la balanza comercial. ¿Sí? Como una exportación de bienes. ¿Se acuerdan que yo exportaba bienes? Lo registraba con signo positivo. Sí. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, acá hay otro, fíjense que dice, el G. Inmigrantes residentes, en este caso son inmigrantes residentes, igual que el anterior, reciben jubilación de Italia por $5.000 a través de una institución bancaria. O sea, Acá, que es ¿cuál es el una recibo? transferencia unilateral, ¿Sí? porque la jubilación es unilateral. ¿Mm? Serían 5.000 en Un transferencia aumento unilateral. del sector financiero. El sector financiero, exactamente. Porque acá se lo depositó en la el sector institución bancaria. financiero. Un aumento del Entonces, activo. ¿Cómo? estaría entrando a nosotros. ¿Cómo? El dinero ese nos entra a nosotros, digo. Claro, no hubo directamente una entrada de divisas, sino que se lo depositaban en una cuenta del sector, por eso está registrado el sector financiero, que es un residente de la Argentina. Claro. Sí. Entonces, las transferencias unilaterales las registramos con signo positivo, y este aumento de activo del sector financiero lo registramos con signo negativo. ¿Se acuerdan que el aumento de activos se registraba con signo negativo? El punto H dice, una empresa extranjera
invierte $10.000 en la compra de maquinaria y equipos del exterior. ¿Cómo sería acá? Ahí no hay ningún residente y no residente, ¿no? Exacto, exacto, O sea, Eso son dos extranjeros. exacto. La Es una empresa empresa extranjera y el extranjera equipo extranjero. que compra maquinaria y equipos en el exterior. Acá no hay residente y no residente, son dos no residentes. Entonces, en este caso no se O registra, sea, no registramos nada ahí. no registramos nada. El punto I dice, una empresa recibe un préstamo en divisas y es depositado en el Banco Central por $7.000. ¿Cuál sería acá el residente? La empresa. Entonces lo registramos que es un El aumento de sector qué? de divisas. ¿Sí? Entonces, Sector privado no financiero, que es una empresa, tiene un aumento Claro, de porque es una pasivo. empresa. ¿Sí? Como es un aumento de pasivo, lo registramos con signo positivo, por 7.000. Y acá hubo un aumento de divisas, un ingreso de divisas, por 7.000, por eso lo registramos con signo negativo. ¿Sí? Sí. El punto J. Una empresa extranjera participa en la compra de una empresa pública en proceso de privatización por $500.000. La empresa entrega en parte de pago bonos externos argentinos por $400.000 y el resto en divisas que vende al Banco Central. Entonces, en principio, una empresa extranjera participa en la compra de una empresa pública. ¿El residente cuál sería? La empresa pública. La empresa pública, exacto. Es una privatización. A veces las empresas, para obtener dinero, privatizan parte, una empresa pública privatiza parte de un parte o el total de sus acciones. Entonces, O sea, vende una parte. vende una parte, exactamente. Entonces, fíjense, entonces, ¿el residente qué sería? El residente de la empresa pública. El sector En público. proceso de privatización. Perfecto. Entonces, esos 500.000 lo registramos con signo positivo porque es una disminución de activo, está vendiendo este activo. Para el sector público. El sector público está vendiendo a una empresa extranjera el total de $500.000, por eso es una disminución de activos, se registra con signo positivo. A su vez dice, esta empresa extranjera tenía bonos que había emitido en algún momento, son bonos de la deuda, o sea, el gobierno, ¿se acuerdan que decíamos? Para obtener dinero, lo que hace, emite bonos. De los títulos. Títulos o bonos, exacto, que los va a cobrar, Claro. los va a pagar en un determinado momento con intereses, los puede vender tanto en el mercado local o extranjero. Se ve que esta empresa extranjera tenía bonos que en algún momento, que era un pasivo para el gobierno, que en algún momento tenía que afrontarlo. Lo que hace es paga con esos bonos, ¿sí? Entonces, como que adelante ese pago, para el sector público es una disminución de pasivo. En el momento del vencimiento va a tener $400.000 menos que afrontar. Entonces, esos $400.000 en concepto de bonos que entrega la empresa extranjera es una disminución de pasivo para el sector público, por eso se registra con signo negativo. Y el resto, los otros $100.000, dice que se lo paga a través de divisas. Los otros 100.000, ¿cómo se registran? O sea que los 10.000 los registramos en la variación. Las 100.000 los registramos en negativo porque es un ingreso de divisas. Un ingreso de divisas, entonces lo registramos en variación de reserva con un saldo negativo. Negativo. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo lo de los $400.000? Porque Sí. no lo entendí. Dale. En este caso, una empresa pública lo que va a hacer es privatizar, vender el total o una parte de esta empresa pública. Quien lo compra es una empresa privada, una empresa extranjera. Entonces, el total de la venta que hace la empresa pública es una disminución de activo, ¿sí? De ese bien, que es 500.000, una parte, esta empresa extranjera lo paga con bonos. Bonos que en algún momento el gobierno había emitido, el gobierno puede ser que necesite dinero, entonces emite bonos de la deuda o títulos que lo puede vender tanto en el mercado local como en el mercado extranjero. Esta empresa extranjera tenía bonos del gobierno.
El gobierno en un plazo determinado, en un plazo X, va a tener que afrontar, va a tener que pagar el total de esos bonos más los intereses. Entonces, esta empresa extranjera que tenía bonos del gobierno, da en parte de pago de esa privatización $400.000 en forma de pago. Por eso, para el sector público, para el gobierno, le genera una disminución de pasivo, porque cuando venzan esos bonos va a haber $400.000 que ya no los va a tener que afrontar. Por eso lo registramos como una disminución de pasivo. O sea, de estos $500.000 que vendió, que privatizó, disminución de activo, de estos 500.000, 400.000 los pagó con bonos, que son para este sector público, va a ser una disminución de pasivo. Y los otros 100.000 lo paga en divisas, que ingresan en dólares, que ingresan a través de las reservas. Por eso el ingreso de reservas también se registra con signo negativo. ¿Sí? Ahí está la contrapartida. Claro, mi duda se presenta porque nosotros nos paramos del residente, entonces no entiendo por qué disminuye el pasivo para el residente si ese pasivo es de la empresa extranjera. No, el pasivo es del residente. El que va a tener que afrontar los bonos en algún momento es el gobierno nacional, el residente. Lo que hace es, la empresa extranjera le paga esos bonos, entonces al vencimiento esos bonos ya los va a haber acreditado la privatización. Ah, O sea, claro. ¿sí? La misma empresa, el mismo sector público que hoy está privatizando es quien en algún momento emitió estos bonos. Estos bonos son un pasivo para el sector público, para el gobierno, que va a tener que en el vencimiento afrontar el capital más los intereses. Uno de los tenedores de esos títulos es la empresa extranjera, se los da en parte de pago de la privatización, entonces al Estado disminuye el pasivo, porque al momento de pagar esos bonos, estos 400.000 ya los va a haber pagado. O sea, los va a ver, está en forma de pago de la privatización. ¿Sí? Claro, ese bono sería como de la empresa extranjera sobre esta empresa pública y al devolvérselo ahí disminuye el pasivo, así sería. Claro, claro. O sea, esa obligación, ese pasivo, esa obligación que tiene el sector público de pagar esos bonos, estos 400.000 ya no la va a tener, porque se lo tomó en parte de pago de la privatización. Por eso le disminuye ese pasivo. O sea que básicamente vendió la empresa para salvar una deuda que tenía y le entraron nada más 100.000. Claro. ¿No? Sí, en este caso sí, sí. O sea, Sí, vendió la empresa pública para salvar la deuda que tenía de los Puede bonos. ser, sí, sí. ¿No? Sí. Si ustedes son muy chicos, pero en la época del menemismo hubo muchas privatizaciones de empresas Sí, públicas. Aerolíneas Argentinas. Claro, exacto. Sí. Claro, me parecía que venía por ahí, pero Claro. no quería decir algo, ¿viste? No, ni malo ni es una decisión del gobierno, no es ni malo ni No, bueno. no, a lo que iba que por ahí digo, estoy diciendo algo medio fuera de Está lugar bien. y. No, está bien. Hubo muchas privatizaciones de empresas públicas. Bueno, el punto K dice, el Fondo Monetario Internacional firmó un acuerdo stand-by con la Argentina por $800.000, con la finalidad de incrementar las reservas monetarias del país. Estos acuerdos de stand-by son más que nada acuerdos que hace el Fondo Monetario con países emergentes. Entonces lo que hace acá en este caso es un acuerdo, un préstamo en dólares. Acá tendríamos que registrar entonces. En principio. O sea, el residente seríamos nosotros que nos dan $800.000. Exacto. El Fondo Monetario. Exacto. ¿Cómo sería entonces la registración? Los 800.000. Los 800.000 nos entra plata en el sector público. Sí, un ¿No es aumento. cierto? Sí, O sea, nos aumenta el pasivo, nos aumenta la deuda, por eso con signo positivo. con signo positivo, exacto. Y se registra en la variación con negativo. Porque es un ingreso de divisas. Sí. ¿Sí? Ingresan las divisas por el préstamo que nos da el Fondo Monetario Internacional. Yo la variación me la acuerdo más que nada, o sea, como que si en un lado lo registré con positivo, en el otro, en la variación Sí, porque se va a ir negativo. o tenés al que revés. pensarlo al revés de la lógica. Si ingresa divisas, uno piensa lo pongo con signo positivo, pero no, es con signo negativo. Lo tenés que pensar al revés de no. Pasa que por ahí vos vas a la lógica y bueno. Sí. No, pero por eso, primero, como acá es partida doble, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta esto, si son exportaciones, importaciones, si son exportaciones, lógico que sea aumento
o con signo positivo, las importaciones con signo negativo, y también acá la entrada o salida de capitales, sería lo mismo. Entonces pensarlo por ahí, y si hubo una variación de reservas, sería como la contrapartida. Claro, o sea, yo lo pienso primero, hago la exportación e importación, y después, si veo que era positivo, lo pongo con negativo, y si Claro. era negativo, lo pongo con Igual positivo yo te en digo, variación. pensalo así, si es una entrada de divisas, es con signo negativo, y si es una salida de divisas, Negativo, lo al tenés que revés. registrar con signo positivo. Negativo, perdón. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es netear exportaciones menos importaciones, nos da la balanza comercial menos 34.000, la balanza servicio, bueno, acá tenemos solamente importaciones, nos da menos 1.200, las rentas, intereses ganados, intereses pagados, nos da menos 9.500, las transferencias unilaterales, en este caso teníamos positiva y negativa, nos da 4.000. Si sumamos y restamos la balanza comercial, la balanza servicios, las rentas, otras rentas no hubo, transferencias unilaterales, tenemos un saldo de la cuenta corriente negativo de 4.700. 40.700. Y por otra parte tenemos la sumatoria, bueno, restamos y sumamos todos los conceptos del sector privado no financiero, que nos da positivo 49.500, el sector público nos da 905.000, y el sector financiero menos 4.800. El total de la cuenta capital y financiera nos da positiva 949.700. Y lo mismo vamos a hacer acá con la variación de reserva. Y nos da negativo 909.000 de variación de reservas. Acá estos 909.000 que sería entrada o salida de reservas. Entrada. Entrada de reservas. ¿Sí? Una variación positiva de las reservas. Y en el punto siguiente dice efectuar la gestación y determinar el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la balanza comercial y el resultado de la balanza de pagos. Entonces, fíjense, lo que yo les decía al principio. El total de la cuenta corriente era menos 40.700, más la balanza comercial y financiera, 940.700, y eso tiene que ser siempre igual a 0. Acá en este caso nosotros registramos las variaciones de reserva, pero en el caso que tengamos que hacerlo por diferencia, que ahora vamos a ver otro ejercicio, lo sacamos por diferencia para que nos dé la balanza de pagos igual a 0. Entonces, y la balanza comercial, ¿qué nos da? Deficitaria o superavitaria. ¿Deficitaria? Deficitaria. Las importaciones fueron mayores a las exportaciones. O sea, salió más plata de la que entró. Exacto. ¿Qué otra cosa pedía? La cuenta, ¿cuál pedía? La cuenta corriente, ¿cuánto nos dio? Positivo. No. Ah, no, la cuenta corriente negativa. Menos 40.700. Menos 40.700. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver en otro punto, pero ¿qué significa? Que la inversión nacional, ¿sí? Siempre tendríamos que ver si es financiada con el ahorro nacional o con el extranjero. En este caso, la cuenta corriente, o sea, la inversión nacional no pudo, o el ahorro nacional no pudo cubrir la inversión nacional. Entonces, se tuvo que pedir financiado al exterior. Fíjense, por eso que la cuenta capital y financiera me dio positivo 940.700. ¿Ustedes qué consideran acá? ¿Que el país es acreedor o deudor del resto del mundo? Deudor del resto del mundo. Deudor del resto del mundo. Porque estamos pidiendo plata. Exacto, tuvo que salir a pedir prestado. Si la cuenta corriente hubiese sido positiva, eso significa que la inversión nacional puede cubrir, el ahorro nacional puede cubrir. O sea, que tiene un ahorro nacional, y que puede prestar plata. Exactamente. Entonces, en ese caso sería acreedor del resto del mundo. Claro. ¿Sí? Y fíjense también que nosotros lo podemos mirar a través de la situación financiera, a través de los intereses, que también nos va a decir esto. Fíjense que los intereses pagados fueron mayores que los intereses ganados. ¿Sí? Entonces también es deudor del resto del mundo con respecto a la situación financiera. Claro. Nosotros lo que podemos ver acá también, en este caso, por ejemplo,
cuál fue en un ejercicio se le puede decir cuál fue el impacto de la balanza comercial, porque, bueno, acá hay números muy cerquitas, pero fíjense, a lo mejor puede ser que haya varias exportaciones y una sola importación muy grande. El país aleatoriamente hizo una importación muy grande de algo en particular. Entonces, y podemos decir, entonces, mirando eso, que eso fue lo que afectó principalmente la balanza comercial. En este caso, fíjense que la mayor inversión que produce este país, o a lo mejor los mayores préstamos de este país fue por el sector público. Fíjense que el sector privado tuvo préstamos, ¿sí? Fíjense que los que estaban en positivo, por 50.000, por 7.000, en cambio el sector privado tuvo préstamos mucho más grandes, por 800.000, ¿sí? El sector público. El sector público, perdón. Entonces el impacto principal o el préstamo principal viene del lado del sector público. Claro. Y acá entonces también lo que pregunta es con respecto a la variación de reservas. Acá, ¿qué fue? Pues ya lo dijimos esto, pero ¿qué fue? ¿Positivo o negativo? ¿Qué significaba la variación de reservas negativo? Negativa, que aumentaban. Que aumentaron las reservas. Si yo tengo, no sé, 1.000.000 de pesos de stock del ejercicio anterior, ¿cuál sería la reserva de este ejercicio? 1.909.000. Exacto. ¿No? Exacto. O sea, porque se decía suma hoy cuando hablábamos, lo esto no es stock de reservas, sino que es variación de reservas. Sumo o resta las reservas del periodo anterior. ¿Sí? Claro. Bueno. Bueno, acá también pregunta si hubo superávit o déficit de la balanza de pagos, y lo que decíamos recién, mirando la variación de reservas, hubo superávit, ¿sí? Una variación positiva en las reservas. Bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 2, porque a veces lo tomamos así, también presta confusión, pero es lo mismo. Lo que tenemos acá, en vez de hacer la partida doble, es directamente los saldos. Tenemos que ir registrando cada uno de los saldos. Entonces, vamos a ir viendo. Dice, una economía en un periodo determinado se dispone de la siguiente información acerca de las transacciones realizadas con el resto del mundo. Y tenemos que ir registrando cada uno de los saldos. Dice, activo de reservas, negativo un incremento de 8.800. Entonces registramos la variación de reservas por 8.800 en forma negativa. ¿Sí? Acá no está operación por operación, sino que son operaciones generales. En el punto 2 dice, intereses de la deuda externa por 3.500. ¿Qué sería eso? Dentro de rentas, intereses pagados. O sea, intereses pagados con signo negativo, exactamente. En el punto 3, financiamiento de las importaciones. No son las importaciones, sino que es el financiamiento de las importaciones. Generalmente las importaciones las hace el sector privado. Claro, eso te iba a preguntar cómo sabemos si es privado o público. Si no lo aclara, consideramos el sector privado. Ok. Lo registramos entonces. ¿Por qué? Acá El dice con sector signo privado no positivo. ¿Por qué con financiero. signo positivo? ¿Por qué lo vamos a deber? ¿Por qué? Porque lo vamos a deber a eso. No, estamos, Aumenta el pasivo. aumenta el pasivo, exacto. Estamos importando. Con el La exterior. contrapartida de los otros 800 estarían acá, con signo negativo, dentro de importaciones. ¿Sí? O sea, entra plata, ¿no? En este caso es una financiación de importaciones, no Claro, ingresa bueno, divisas, no hay variación de divisas. Tenemos por una parte, no está registrada acá la partida doble, presta confusión, pero no está registrada la partida, pero acá entraría importaciones con signo negativo y la financiación con signo positivo porque es un aumento de pasivo. Bien. ¿Mm? Claro, entonces, yo digo, lo vamos a deber en el sentido de que era un pasivo, que aumenta el Claro, pasivo porque... exacto, sí, no te escuché, no te entendí. Claro, es un aumento de pasivo, exacto. En el otro dice, préstamos otorgados al país por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le dio un préstamo al país por un total de $2.300.
O sea que el sector público va a deber esos $2.300 por positivo porque aumenta el pasivo. Exacto, es un aumento de pasivo, lo registramos con signo positivo dentro del sector público. Nada más. ¿Por qué Y en registra no solo variación, acá? ¿Cómo? ¿Por qué registra o sea, no registra de los ¿La dos partida lados como doble? hacíamos antes? Claro. Sí, porque es otra forma de hacer los ejercicios, sí. O sea, en teoría estaría la otra, o sea, el total, la otra parte de la contrapartida. Sí. Hay algunos ejercicios que vamos a ver que a lo mejor están todos los movimientos y usted tiene que hacer la variación de reserva. Otra forma de expresarlo. Claro. En el punto 5 dice atrasos con organismos internacionales. Si son atrasos con organismos internacionales, ¿qué sería? ¿Un aumento de qué? Del pasivo, Del pasivo. El sector ¿no? público, exacto, el sector público, a organismos internacionales, tuvo un atraso de $3.000. Entonces se registra como un aumento del pasivo entre el sector público. Es como si le estuviéramos debiendo, no sé, un préstamo. Al Fondo Monetario, por ejemplo. Se venció. Es como si se cobraría, ¿Cómo? es como si se cobraría un interés. Porque Sí, es como un interés que a lo mejor, o sea, hubo un devengamiento o hubo un vencimiento y no se pagó, entonces se incrementó la deuda en $3.000. Por eso genera un aumento de pasivo para el sector público. Después dice importación de mercaderías, en total de 15.000. importación de mercaderías, en balanza de mercaderías, como Balanza comercial, importación, signo mercaderías, negativo. signo negativo, 15.000. Muy bien. Intereses percibidos, por un total de 400. En rentas, en intereses. Intereses ganados, que son percibidos, con signo positivo. El 8. Inversiones extranjeras directas en el país. Por ejemplo, no sé, una empresa local vende parte de sus acciones a una empresa privada, una empresa extranjera. Arcor vende una parte de sus acciones a una empresa O extranjera. sea que disminuye el activo. Muy bien. Eh, En el sector privado, porque dice inversiones extranjeras. claro, directas. porque es una empresa privada. Sí. Acá otro caso, privatizaciones. Privatizaciones. El sector Claro, público. Disminuye el activo Muy del bien. sector público. Exactamente. Entonces se registra igual como signo positivo, porque disminuye el activo, dentro del sector público. Perfecto. Fletes cobrados por empresas residentes. Flete un servicio. En la balanza de servicios, sí, como son cobrados, son bienes y servicios Cobrados. exportados, lo mismo, ¿no? Son Es exportaciones. positivo. Claro. El 11. Utilidades de empresas residentes remitidas al exterior. O sea, empresas residentes en el país obtuvieron utilidades y son remitidas al exterior por un valor de 500. El residente No, es la empresa privada, la empresa en la Argentina. Tuvo utilidades o dividendos de este ejercicio y le remite a su empresa, a una empresa extranjera matriz, esas ¿no? utilidades. Sería como su casa matriz. Exacto, exacto. Por ejemplo, McDonald's, que hablamos hoy. Profe. McDonald's, Sí. en vez de reinvertir en el país, que tiene utilidades, que puede reinvertir en el país, puede pintar los locales, agrandar, bueno, prefiere o elige emitir estas utilidades a su Claro, casa. las utilidades y los dividendos estaban dentro de las rentas. Exacto, dentro de utilidades pagadas. Exacto. Negativo. Negativo porque son salida de divisa. El 12. Inversión directas de empresas nacionales. O sea, hay una chica me parece que quería preguntar algo. Ay, perdón. Yo no, nada, ya se me aclaró. Porque es muy difícil comprenderlo así como lo estamos haciendo. Este es más Sí. difícil que el anterior. Sí. Sí.
Igual, o sea, si después quieren hacer la partida doble, le tendría que dar esto, o sea, porque esto de recién de utilidades pagadas, que acá se registraba con signo negativo, esos 500, en variación de reserva estaría con signo positivo. Ustedes después quieren hacerlo como partida doble, les tiene que dar igual. Sí, acá lo que tenemos que registrar es el saldo total. Bueno, entonces, estas utilidades pagadas, registraríamos variación de reserva como signo positivo porque es salida de divisas. Ahora tenemos que hacer es inversiones directas de empresas nacionales en el exterior. Una inversión que hace una empresa nacional, compra un bien. O sea, el residente es la empresa nacional. Empresa nacional, exactamente. Pero, o sea que sería pública la empresa. Sí, no, O no, privada, claro. porque no dice. Privada. Como no dice, yo no sé para dónde salir. Bueno, no importa. En un parcial se lo vamos a aclarar en este ejercicio, pero supongamos, acá en este caso está registrada como una empresa privada. Bueno. Inversión directa en empresa nacional en el exterior. Compra un bien, un inmueble, hace una inversión en el O sea que aumenta el activo aumenta el del activo. sector público, se registra. Sí, en este caso. Del sector privado dijiste hoy, sí. Privado, porque es sector una empresa nacional, claro. Por 1100 con signo negativo. O sea, negativo porque sale plata y aumenta el activo. Porque es un aumento de activos, se registra con signo negativo. Y si tuviéramos que registrar la contrapartida, la chica mejor recién que se confundía, eso tendríamos que registrarlo en variación de reserva a los 1100 con signo positivo, porque sería una salida de divisas. Financiamiento de exportaciones. Financiamiento de exportación. O sea, hubo exportaciones, hubo exportaciones de bienes y se financiaron, que tuvimos un punto recién en el otro ejercicio. En vez de cobrarse estas exportaciones, se financiaron a plazo. Las exportaciones, ¿cómo se registraban? Por lo de vengado. O sea. No, esos son los intereses. No, pero como no se cobraron en sí. Claro, pero las exportaciones se registraban con signo positivo la balanza comercial. ¿Sí? Sí. En este caso, lo que estamos registrando es la financiación de las exportaciones. Para el residente argentino que está exportando bienes, esa financiación, ¿qué sería? ¿Un pasivo o un activo? ¿Una obligación o un derecho de cobro? Un activo. Un activo. Un activo. Un derecho. El aumento del activo, ¿cómo se registra? ¿Con signo positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, en el sector privado lo registramos con signo negativo. Esto es menos 1000. Si tendríamos que hacer la contrapartida, registraríamos la balanza comercial, las exportaciones con signo positivo más 1000. ¿Sí? Sí. Ahora directamente son exportación de mercaderías por 12.000. Entonces, exportación de mercaderías por 12.000. Y ahí entonces directamente lo registramos en la balanza de mercadería como exportación positivo. Exactamente. Si esas lo hubiésemos cobrado, esas porque no está financiado, ¿o exacto. no? Pero la contrapartida sería, si lo hubiésemos cobrado, esas exportaciones entran divisas. Negativo en la variación de la reserva. Exacto. Y si hubiese sido a crédito, van como los 1000, en signo negativo en el sector privado. ¿Sí? O sea, negativo porque... Si no lo hubiésemos cobrado las exportaciones, si lo hubiésemos vendido. Negativo porque aumenta el activo. El activo. Sí. Porque para el exportador que es residente en el país es un derecho de cobro, entonces aumenta ese activo. Claro. ¿Sí? Jubilaciones cobradas por residentes. Por 900. Transacción unilateral, jubilación. Exacto. Jubilación en transferencias unilaterales.